Ok, vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias. En inglés se les llama ODS porque son Ordinary Differential Equations, pero vamos a distinguir que las ecuaciones diferenciales ordinarias hay de dos tipos, se clasifican en dos tipos. Una que se llaman IVPs, que son valores de problemas iniciales. Es decir, yo conozco el estado inicial de mi sistema y quiero saber qué le va a pasar en el futuro. Y el segundo que serían BVPs, ¿no? ¿Qué son los BVPs? Boundary Value Problem, que significa problemas con valores a la frontera. Y voy a poner aquí algunos ejemplos de cuándo aplica uno y cuándo aplica el otro. Ok, ¿cuándo aplicaría el problema de valor inicial? Sería, por ejemplo, un sistema mecánico en el cual yo doy el estado inicial y mi sistema mecánico se va a empezar a mover y quiero saber cómo termina después de un tiempo, ¿no? A continuar. Ok, entonces, ¿cuándo vamos a ocupar uno y el otro? Dijimos, Initial Value Problem significaría problemas de valores iniciales. Yo conozco el estado inicial y quiero saber qué le pasa en el futuro. ¿Qué otro problema conocen con valor inicial? Por ejemplo, una reacción química. ¿Qué pasa en una reacción química? Yo pongo los reactivos y quiero saber cómo va desenvolviéndose la reacción con lo largo del tiempo. También sería, ¿no? Otro sería enfriamiento. ¿Cuál es el estado inicial de mi sistema y cómo se va enfriando? Concentración, ¿no? Una celda con concentración. Quiero saber cómo se comporta la concentración de un reactivo a lo largo del tiempo. También sería problema de valor inicial. ¿Y cuándo sería problema de valor a la frontera? Cuando yo conozco lo que pasa en las fronteras del sistema y quiero saber qué pasa dentro del, del, del dominio. ¿Cuál sería el ejemplo? Una mufla, ¿no? Quiero saber qué pasa dentro de una mufla sin tener que abrirla y hacer experimentos. Entonces yo pondría condiciones en la frontera y vería hacia adentro qué sucede. Otra forma sería que pues todos los problemas que no puedo abrir el sistema, por ejemplo un material, cuál es la concentración de una sustancia dentro de un material, pues también tendría que poner valores a la frontera y en concentración resolver qué pasa adentro. Vamos a ver el primer tipo de problemas, que es problemas de valores iniciales. Y el esquema clásico es este. Es decir, nosotros vamos a estar resolviendo una variable u a lo largo del tiempo. ¿Qué puede ser u? Puede ser temperatura con el tiempo, puede ser posición con el tiempo, velocidad con el tiempo, concentración con el tiempo, etcétera. Y vamos a tener un modelo del tipo ecuación diferencial. El lado derecho de la ecuación, cuando yo despejo a la derivada, el lado derecho de la función se le llama el campo de direcciones. Esta función f se le conoce como el campo de direcciones y es la que nos va a permitir resolver para la ecuación diferencial. ¿Qué otra cosa necesitamos siempre? Una condición que inicial. O sea, necesito conocer el estado inicial de mi sistema. Si no lo conozco, no voy a poder resolver a lo largo del tiempo. Y este campo vectorial, esta función f, genera un campo vectorial que más o menos me dice cuál es la forma de la solución. Si yo la grafico, me va a dar más o menos la dirección en la que va a ir la solución más o menos. Voy a poner ahí la otra, que sería para niños grandes. ¿Qué pasa si no es una ecuación? Si mi modelo son varias ecuaciones, pues todo se va a resolver de forma vectorial. ¿Qué quiere decir? No tengo una ecuación, tengo que múltiples ecuaciones y tengo que resolverlas todas al mismo tiempo. Muchos de los sistemas mecánicos terminan en sistemas de ecuaciones diferenciales. Y voy a poner ahí el ejemplo. ¿Qué pasa si tengo una ecuación de segundo grado? O sea, es ecuación diferencial de segundo grado. Entonces, para ponerla en la forma estándar, tendría que encontrar mi campo de direcciones. Y la forma de encontrarlo es hacer un cambio de variable. Y ese cambio de variable me va a involucrar encontrar, a partir de una ecuación de segundo grado, encontrar dos ecuaciones de primer grado. Y esa es la idea. Siempre que tenga una ecuación de grado mayor, ¿qué voy a hacer? Un cambio de variable de tal forma que al reemplazarlo me dé un sistema de ecuaciones en vez de una sola ecuación. Es más fácil resolver muchas ecuaciones de primer grado que una ecuación de grado 5, ¿no? Y bueno, vamos a intentar poner ejemplos, porque con los ejemplos es cuando se ve todo. Y el primer método que vamos a utilizar es el método de Euler. ¿Qué dice el método de Euler? Ok, si tú tienes estas tres cosas, un modelo con una ecuación diferencial y una condición inicial, vas a utilizar estas dos ecuaciones para calcular lo que pasa en el siguiente instante de tiempo. Es decir, vas a utilizar la función, el campo de direcciones, lo vas a multiplicar por el paso de tiempo. Este paso de tiempo tú lo vas a elegir. ¿Cómo lo elijo? Pues mientras más pequeño mejor, ¿cierto? Porque se va a aproximar más a una derivada analítica.
Si el paso de tiempo es muy pequeñito, mi aproximación va a ser muy buena. ¿Cuál es la dificultad? Que si yo quiero saber qué le pasa en una hora al sistema, voy a tener que hacer muchos cálculos. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y el paso de tiempo, pues simplemente a cada paso de tiempo le vas a sumar un delta t. Vamos a poner el primer ejemplo y dice ahí, ok, un objeto en caída a través de un fluido viscoso como el aire tiene como ecuaciones la segunda ley de Newton es esta, ¿no? Este es mi modelo de ecuaciones diferenciales. Esta es la fuerza de gravedad y esta le llaman la fuerza viscosa o la fuerza de arrastre y tiene que ver con la densidad del fluido, el área transversal de mi cuerpo, el coeficiente de arrastre de mi cuerpo, la velocidad del cuerpo al cuadrado, etcétera. Si se dan cuenta, van en sentido contrario. La gravedad va aumentando la velocidad del cuerpo y el arrastre lo va deteniendo. ¿Qué tengo que hacer con este modelo de ecuación diferencial? Lo primero que tengo que hacer es ponerlo en la forma estándar. ¿Qué es la forma estándar? Pues despejar a la derivada. Así de fácil, ¿no? Despejar a la derivada. Una vez que despeje a la derivada, ¿qué va a pasar? Pues ya tengo mi función f, la función f que tengo que utilizar en el método de Euler. Esta función f la vamos a definir ¿en dónde? En Python. Y una vez definiendo la función f en Python, vamos a poder evaluar con el método de Euler lo que pasa a los siguientes instantes de tiempo. Entonces, porfa, copien el modelo. Voy a poner ahí los datos. Estos son los datos que necesitamos para nuestro modelo, que sería la velocidad inicial del objeto, la masa del objeto, la gravedad, la densidad del fluido en el que cae, el coeficiente de arrastre, etcétera, y el área transversal. Dice ahí, todos estos son datos aproximados para una gota de ¿qué? De lluvia. O sea, vamos a ver por qué las gotas de lluvia no caen y matan a la gente, por qué se detienen, ¿no? Le llaman una velocidad terminal, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que van cayendo, se aceleran, pero llega un punto en el que van demasiado rápido y el arrastre hace que se detengan. Si no, ¿qué pasaría? Se seguirían acelerando más y más y más hasta que le caen a alguien y se muere, ¿no? Entonces, ¿por qué no alcanzan esa velocidad? Por esta fuerza que impide que aumenten su velocidad. Ahora vamos a calcularlo de forma numérica. Esta ecuación diferencial tiene solución analítica, o sea, la pueden encontrar en algún libro. ¿Cuál es la solución analítica? Sale como una exponencial, una cosa así. Va a quedar un logaritmo y hay que integrarse, puede separar variables y no tiene problema. Pero no la vamos a resolver de forma analítica, la vamos a resolver de forma numérica con el método de Euler. ¿Qué tienen que hacer ustedes, chicos? Pues encontrar quién es la función f. ¿Quién es la función f? Y dijimos que esta función f resulta de despejar a la derivada. Entonces despejen a la derivada. Aquí hay que pasar la m dividiendo. ¿Y qué más tienen que hacer en su, ¿cómo se llama? En su modelito, definir todas las constantes del sistema, ¿no? Entonces les voy a dar unos 2 minutitos para que lo hagan en el Python. Bueno, voy a poner algunos de los datos. ¿Cómo quedarían algunos de los datos? Aquí en Python, voy a quitar lo de integrate. Ok, vamos a poner los datos del problema. ¿Cuáles son los datos del problema? Primero la masa. Vamos a escribir aquí la masa, que es 1 por 10 a la menos 3. ¿Cierto? ¿Cuál sería el siguiente dato? La gravedad. G, que vale 9.81. La densidad, ρ, del fluido, que en este caso puede ser aire o algo por el estilo. Y el coeficiente de arrastre, así le llaman, CD, 0.47. Y esto tiene que ver con la forma de la gota, si es esférica, si es cilíndrica, etc. Y el último, el área transversal de la gota, vamos a poner 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Y lo voy a poner aquí. ¿Cuál? No, CD es el coeficiente de arrastre, le llaman. Drag coefficient, ¿no? Coeficiente de arrastre. Y aquí le voy a poner datos del problema. ¿Sí? Vamos a poner el siguiente, que sería la condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? Pues tengo que iniciar el tiempo ¿en qué? En 0. La velocidad inicial de mi objeto, ¿cuál es? 0. O sea, aparte del reposo, la gotita. ¿Y cuál es la variable que voy a resolver? Y siempre yo la pongo como u. Pues es la velocidad inicial, ¿cierto?
Es decir, la variable que voy a estar resolviendo todo el tiempo es la velocidad. Quiero saber la velocidad de mi gota a lo largo del tiempo. Una vez que tengo eso, voy a definir el campo de direcciones. ¿Cómo sería el campo de direcciones? El campo de direcciones, dijimos, es despejando a la variable. Y lo voy a poner acá en el Word. Despejando a la derivada. Despejando a la derivada, ¿cómo quedaría mi función? ¿Quién sería f? Este es f, ¿no? ¿Cierto? Ya despejé a la derivada y me queda esto. G menos no sé qué. Y lo único que cambié es, en vez de velocidad le puse o le llamé que U. ¿Por qué le llamé U? Para que mi ecuación funcione perfectamente con cualquier función que yo le ponga. Cualquier modelo que yo le ponga. Entonces, ¿cómo quedaría mi modelo? Este es mi modelo para resolver la velocidad. Y esta es mi función, mi campo de direcciones. ¿Cierto? Este sería, le llaman el campo de direcciones, el campo vectorial. Pero este no lo vamos a hacer nosotros. Solamente vamos a encontrar la solución con este, ¿no? Con F minúscula. Y voy a definir esa función en dónde, en Python. Vamos a ir aquí def f de u, t. ¿Y qué devuelve? Return. ¿Qué devolvía? G menos ¿quién? G menos ρ por área, por coeficiente de arrastre, por u cuadrada, entre 2m, ¿no? Sí, ese es mi campo de direcciones. Otra vez, ¿de dónde salió? De despejar la derivada de mi modelo. Cambiar todas las variables, la variable que estoy resolviendo de a u, ¿no? Para que funcione de forma estándar. Y vamos a hacer la solución. Aquí le vamos a poner solución con el método de Euler. ¿Cómo vamos a obtener la solución con el método de Euler? Pues vamos a poner un vector que le vamos a llamar t solución. Y esta va a ser una lista que vamos a ir llenando con los datos de la solución del problema. También vamos a poner u solución, los datos de u para resolver. ¿Cómo serían los datos de u? Ahorita, ¿qué dato tengo? Pues solamente la u actual. ¿Cuál es la u actual? 0, vale 0, ¿no? La velocidad actual. Y aquí es donde yo elijo mi paso de tiempo. ¿Cuál es mi paso de tiempo? Le voy a poner 0.1 segundos. Mientras más pequeño lo utilice, ¿qué va a pasar? Más precisa mi solución, pero va a ser más cálculos. ¿Qué otra cosa necesito decirle? Pues cuánto tiempo quiero calcular. ¿Cuánto tiempo quiero calcular? Pues t final es igual a 10 segundos. Máximo voy a calcular 10 segundos. Y entonces hago mi ciclo. Le digo que while que mientras el tiempo sea menor al tiempo final, es decir, mientras el tiempo sea menor a 10 segundos, ¿qué vas a hacer? Pues vas a actualizar el valor de u. ¿Cómo lo vas a actualizar? Pues con la fórmula de Euler. ¿Qué dice la fórmula de Euler? U es igual a f de ut por el paso de tiempo. Esta fórmula es la fórmula de Euler. ¿De dónde sale la fórmula de Euler, chicos? Es de derivada numérica. Si ustedes toman la ecuación diferencial y la ponen en derivada numérica y despejan el valor siguiente, les va a dar la fórmula de Euler. ¿Verdad? No tiene gran chiste. Y vamos a poner la actualizada del paso de tiempo. Le voy a poner t es igual a t más delta t. Ahí estoy actualizando el tiempo. Y ya una vez que actualicé la velocidad y el tiempo, ¿qué voy a hacer? Guardar la solución. Entonces le voy a poner t solución punto append. Guarda el dato del tiempo. Y u solución punto append u. Ya que guardé los dos datos, pues repite el cálculo hasta que el tiempo sea, ¿qué? 10 segundos. Y listo, esto ya resolvió la solución. Voy a poner aquí print, imprime el valor del tiempo, tiempo solución y print u solución. ¿Lo voy a correr? Sí. Ajá, el append lo que hace es guardar el dato actual. O sea, va a calcular, pensemos, ¿no? Empieza en tiempo cero, aquí arriba empieza tiempo cero, velocidad cero. Con la velocidad cero y el tiempo cero evalúa esta función y recalcula la nueva velocidad al tiempo 0.1 segundos. Entonces con este actualizo el tiempo y ahora mi tiempo vale 0.1 y mi velocidad es otra, ya no vale 0. La va a hacer el cálculo.
Estos dos datos, al tiempo punto 1 y la velocidad al tiempo punto 1, los guardo en el vector U solución, T solución. Para eso el append. Luego recalculo, vuelvo a hacer el nuevo cálculo y ahora mi tiempo vale punto 2 y recalculo la nueva velocidad. ¿Cómo la calculo? Pues con la velocidad anterior que tenía guardada. Lo va actualizando los datos. O sea, recibe el valor de la U, recalcula el tiempo y los guarda en la solución. ¿Sí? Al final, pues bueno, ahí está la impresión. Vamos a ver que la velocidad, pues todo el tiempo parece que es 6 punto algo, excepto en los primeros segundos, ¿ya vieron? En los primeros segundos sí cambia la velocidad y luego ya se establece en un valor. Y si volteo a ver el tiempo, pues llega hasta 10 segundos. De hecho, llega hasta 10.1. Y eso tiene que ver con el error de NumPy. No tiene mucho chiste. Vamos a intentar graficar la solución, que eso tendría más sentido. Le voy a poner aquí plt.plot. En el eje X voy a graficar T solución y U solución. Y plt.show. Le voy a dar ejecutar. Y ahí está la gráfica de la velocidad. Verán que creo que tarda 2 o 3 segundos en llegar a la velocidad terminal. Y una vez que llega a la velocidad terminal, ¿qué pasa? Se establece en un solo valor. Ya no cambia la velocidad terminal. ¿Cómo a qué velocidad termina la gota de agua? Como a 6 punto algo, ¿no? Después de 2 segundos, la velocidad que alcanza es la velocidad terminal, 6 punto algo metros por segundo. Puede ser como unos 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora. Y por eso las gotas de lluvia no matan a la gente cuando caen, ¿no? Logran una velocidad terminal y después de eso ya no cambian su velocidad. Ok, ahí en el apunte viene la función y viene el código de cómo resolver. Viene ahí también graficado el campo de direcciones si lo quieren graficar. Van a ver que el campo de direcciones se empalma con la solución. Son como pequeñas flechitas que se empalman con la solución. Si alguna vez lo vieron en sus clases de teoría. Y viene ahí cómo graficarlo. No le hagan mucho caso. Nosotros solamente hicimos la solución. T solución, U solución. Y graficamos. Vamos a avanzar. La idea sería cómo resolver un sistema de ecuaciones con el método de Euler. Y voy a poner un ejemplo en el cual se necesite utilizar un sistema de ecuaciones. Y las ecuaciones son las mismas. ¿Cuál va a ser el detalle? Pues que mi campo de direcciones, mi función f, ya no va a ser tan simple de escribir. Y voy a poner ahí cómo se hace, ¿no? Y viene el ejemplo, y es el ejemplo clásico, ¿no? Un péndulo. Ahí está mi péndulo. Y el péndulo pues tiene una ecuación de movimiento de acuerdo a la segunda ley de Newton, que me dice cómo va a oscilar el péndulo a lo largo del tiempo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok, ¿cuáles son mis ecuaciones? Pues mi ecuación de movimiento, esta es la segunda ley de Newton. Masa es igual a la aceleración, esta es la aceleración de la gravedad, debido a la fuerza con el seno del ángulo. Y no me voy a dedicar a encontrar esa ecuación, esa ya es chamba de la gente de física, ¿no? ¿Sí? Yo solamente voy a partir del problema tal cual como viene en el problema. ¿Cuál sería el problema? Esta ecuación hay que resolverla. Y como son dos derivadas, tiene segunda derivada con el tiempo, ¿qué tendría que hacer? Tener dos condiciones iniciales. ¿Cuáles son mis condiciones iniciales? Pues el ángulo inicial y la velocidad inicial de mi objeto. Velocidad angular, ¿no? Por supuesto. Y voy a poner los datos del problema. ¿Ya copiaron el modelo? Copien el modelo que vamos a resolver. Sale, vamos a poner cómo se va a tratar esta ecuación. Acuérdense que es una ecuación de segundo grado. Y tengo que convertirla en dos ecuaciones de primer grado para poderla resolver. ¿Cómo se convierte en ecuaciones de primer grado? Ok, vamos a poner aquí, ¿qué vamos a hacer? Ok, estos son los valores, apunten los valores para meter a Python. Estos son los valores que debo de conocer. Vamos a meterlos a Python. Dice aquí, lo que vamos a resolver es la posición del péndulo y la velocidad angular del péndulo. ¿Qué voy a conocer al principio? Pues la velocidad inicial y la posición inicial. Vean que dice ahí, posición inicial son 0 grados, o sea, parte del reposo, o sea, justo abajo, sin ángulo. Pero parte como si le hubieran dado un empujón, ¿no? Porque parte con una velocidad de 0.5 radianes por segundo. O sea, le dieron un empujón al péndulo. Y el péndulo va a empezar a oscilar por este empujón que tiene aquí, ¿no? Dependiendo de la masa y la longitud de la cuerda y la gravedad, pues va a oscilar rápidamente o lentamente.
Y este péndulo no tiene fricción. ¿Qué quiere decir? Que es ideal y no se va a parar nunca. ¿Tiene sentido? Va, ¿ya apuntaron los valores, chicos? Ok, vamos a poner la ecuación en la forma estándar. ¿Cómo vamos a poner la ecuación en la forma estándar? Ok, vamos a ver primero qué vamos a resolver. Lo que vamos a resolver es la posición a lo largo del tiempo y la velocidad a lo largo del tiempo. ¿Qué es velocidad angular? O sea, W, ¿no? Omega. ¿Cuál va a ser mi cambio de variable? Ok, mi primera variable que voy a resolver la voy a llamar U0, que es el ángulo teta. Y mi segunda variable la voy a llamar U1, que es omega. ¿Cierto? ¿Qué hago con mi modelo? Lo que voy a hacer con mi modelo de ecuación diferencial, déjenme aquí ponerlo. Ustedes lo tienen por ahí. Este es mi modelo, mi ecuación diferencial. Lo que voy a hacer es voy a despejar a la derivada de orden superior. ¿Cuál es la derivada de orden superior, chicos? Pues la única que está aquí, ¿no? Esta. Les voy a pedir que la despejen y que cambien las variables. Vamos a cambiar las variables. ¿Cómo le vamos a llamar a teta? U0. Y a omega, que no aparece aquí omega, debería ser ¿quién? U1, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Entonces, despejando, ¿cómo quedaría el despeje, chicos? ¿Así quedaría el despeje? ¿Sí o no? ¿Hasta ahí todo el mundo está correcto? Es el despeje. Sale. Y vamos a hacer nuestro cambio de variable. Decimos, ok, esa es mi función f, lo que quedó del lado derecho. F minúscula. Pongan atención porque no es f mayúscula, este es f ¿qué? Minúscula. Sale. ¿Qué es la f minúscula? La despejada de la derivada de orden superior, o sea, la segunda derivada. ¿Sale? Y hago esta definición, digo, ok, U0, esta es la que había llamado yo teta. Si yo derivo esta igualdad, ¿qué me quedaría del lado izquierdo? ¿La derivada de quién? La derivada de U0, que es la derivada del ángulo, pero la derivada del ángulo es la velocidad, o sea, ¿quién? U1. ¿Sí o no? A ver, va otra vez. Va otra vez. Mi cambio de variable, ¿cuál era, chicos? U0 se iba a llamar, ¿qué? Teta. Y U1 iba a ser omega, que omega es la derivada de teta, con respecto del tiempo. Entonces, si tengo esta igualdad, U0 es teta, y derivo esta ecuación, ¿cómo me quedaría? La derivada de U0 con el tiempo es igual a la derivada de teta con el tiempo. Pero la derivada de teta con el tiempo, ¿cómo la llamé en términos de U? U1. Y aquí me queda mi primera ecuación. O sea, quiten esta parte negro. ¿Cuál sería mi primera ecuación diferencial? La derivada de U0 es igual a U1. Es mi primera ecuación diferencial. ¿Cierto? ¿De dónde salió? Pues de mi cambio de variable. Dije que U0 vale teta. Derivé mi cambio de variable y me dio una primera ecuación diferencial. Sale, hago mi segunda cambio de variable. ¿Cuál era mi segundo cambio de variable? Que U1 era ¿quién? Omega, ¿no? O la derivada de teta con respecto del tiempo. Es lo mismo, sí, muy bien. ¿Y qué pasa si derivo esta igualdad? Si derivo la igualdad. Pues aquí me va a quedar la derivada de U1, que es esta, con el tiempo. Y aquí me va a quedar la segunda derivada, ¿cierto? Pero la segunda derivada es f minúscula, o sea, esta de aquí. Lo único que voy a hacer es ponerla en términos de U0 y U1 y listo, ¿no? ¿Cuál sería mi segunda ecuación diferencial? Pues quito todo esto y me quedo con la segunda ecuación diferencial. La derivada de U1 con el tiempo es igual a menos g entre L sobre el seno de U0. ¿Dudas, preguntas de cómo salió? Entonces, planteo mi cambio de variable y cada cambio de variable lo derivo y me van a salir ecuaciones. Todas las tengo que poner en términos de ¿quién? De U. U0 y U1. Y ya me quedan mis dos ecuaciones. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, ninguna. Va, perfecto. Sale, vamos a arrancar. ¿Cuáles son mis dos ecuaciones? Estas son mis dos ecuaciones. Mi primera ecuación diferencial, la voy a poner por acá arriba. Perdón, chicos. Mi primera ecuación diferencial que salió de mi primer cambio de variable me dice que la derivada de U0 con el tiempo es U1. Y es lo que dice aquí, ¿no? Derivada de U0 es igual a ¿quién? A 1, ¿no? Y la segunda derivada de U1 es igual a ¿quién? A menos g por el seno de ¿quién?
de U0. Esta es mi función f mayúscula. Mis dos ecuaciones, cuando yo las derivo y ya tengo mis dos ecuaciones diferenciales, mi campo de direcciones es todo el lado ¿qué? Derecho. Todo el lado derecho. ¿A quién voy a resolver? Al vector u. Cada paso de tiempo voy a resolver cuál es la posición actual y la velocidad actual. ¿Tiene sentido? Perfecto, pues vámonos al Python. Ya, vamos a ir al Python a escribirlo. Voy a borrar este de aquí. Y vamos a poner aquí los datos, ¿no? ¿Cuáles son los datos del problema, chicos? El primero sería ¿quién? M, longitud y gravedad, ¿no? M es 1, longitud es 1, la cuerda mide 1 metro y la gravedad mide ¿qué? 9.81. Sale. Siguiente condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? El tiempo vale 0. Le pongo el punto para que sea float. Omega inicial vale ¿cuánto? 0. Ah, no, omega inicial, no. Teta inicial vale 0, ¿no? Teta inicial vale, ¿qué? 0. Y omega inicial, 0.5. Sale. Armo mi cambio de variable. ¿Cómo armo mi cambio de variable? Genero un vector, numpy.array. Genero un vector. Primera componente es ¿quién? Teta inicial. Y segunda componente, omega inicial. Ahí está mi cambio de variable. Cada paso de tiempo voy a resolver el vector u. Simultáneamente, ¿quién? Teta y omega. ¿Sale? Voy a definir mi campo de direcciones. Voy a poner aquí campo de direcciones. Campo de direcciones. Def f mayúscula de ¿quién? De u, t. Y aquí voy a poner mi ecuación. ¿Cuál sería mi ecuación? Return un vector, devuelve un vector, numpy.array, devuelve un vector cuyas componentes son, ¿qué? U1, ¿se acuerdan? Mi primera componente es U1 y mi segunda componente pues es la función que habíamos puesto menos G, ¿por quién? Por el seno de U0 entre ¿quién? Entre L, ¿no? Es el campo de direcciones que obtuvimos de nuestro cambio de variable. ¿Se acuerdan que hicimos cambio de variable? Derivamos. Me quedan dos ecuaciones diferenciales. El lado derecho de la ecuación me va a dar quién es el campo vectorial f mayúscula. Sale, ya tengo mi campo de direcciones. ¿Qué me falta? Pues mi solución. Vamos a hacer la solución. Voy a poner aquí la solución. T solución. Solución. T solución. Es igual a ¿quién? A t, el primer instante de tiempo. ¿Cuál es el tiempo que estoy guardando ahorita? 0, ¿no? Y luego, ¿quién más voy a poner? Teta solución, ¿no? El cambio de variable solo lo estoy ocupando para resolver. Y ahí, ¿quién es teta solución? U0, ¿no? ¿Y quién es omega solución? U1, mi cambio de variable, ¿no? Así. Tengo que establecer mi paso de tiempo. Le voy a poner paso de tiempo es 0.01. ¿Cuánto tiempo voy a calcular? T final 10 segundos. Y el código va a parecer mucho al código que habíamos hecho con método de Euler. De hecho es el método de Euler para un sistema de ecuaciones. ¿Cómo poníamos aquí? While, ¿qué? Menor a T final. ¿Qué voy a hacer cada paso de tiempo? Pues voy a actualizar el valor del vector U. U más ¿quién? F de U, T. Y actualizo el tiempo. T es igual a ¿quién? A T más delta T. ¿Qué hago después de recalcular el tiempo y el vector U? Pues guardo las soluciones. ¿Cómo guardaré las soluciones? Pues teta solución append. ¿Dónde está teta solución guardado? En U0, ¿no? Extraigo el valor del vector U0
y lo guardo en teta solución, ¿no? Y luego omega solución, append U1. Ahí estoy deshaciendo el cambio de variables, si lo quieren ver así. O sea, genero el vector U, lo resuelvo simultáneamente con mi función f. Aquí le faltó por delta t. El método lo lleva ahí por delta t. Y t solución punto append t, ¿no? Y ya tengo todo listo. Voy a graficar plt.plot. ¿Qué voy a graficar? T solución. Vamos a ver cuál es la posición contra omega, ¿no? Tiempo contra posición plt.show. Y lo voy a ejecutar. Y ese es mi péndulo oscilando, ¿no? Y me van a decir, ok, debería de oscilar a la misma amplitud todo el tiempo, ¿no? ¿Sí o no? Si es un péndulo ideal, llega al mismo lugar y vuelve a regresar, ¿no? ¿Por qué no oscila a la misma amplitud? Pues es el error numérico, ¿no? El método de Euler es muy bueno mientras más pequeño tome el paso de tiempo. ¿Cómo mejoro mi solución? Pues tomando un paso de tiempo más pequeñito. ¿Qué otra cosa puedo calcular? Pues la velocidad a cada instante de tiempo. Aquí en vez de teta, ¿qué pondría? Omega. Tiempo contra velocidad. Y grafico tiempo contra velocidad. Y va a dar una función sinusoidal similar, ¿no? De nuevo, ¿por qué no tiene la misma amplitud la onda? Porque tiene error numérico. Ahorita vamos a ver métodos para mejorar ese error numérico. Y es como un coche, el método de Euler. ¿Qué le pasa al método de Euler? Como traza la solución con líneas rectas, ¿qué pasa con las curvas? Pues se va en banda, ¿no? Es como se va de más en la curva. Porque esta función f es una pendiente justo en el punto U. Es como si en el punto U la solución trazara una recta y con esa recta trazar el siguiente punto de la solución. Como estoy trazando la solución con rectas, pues llega un punto que la curvatura hace que se desvíe, ¿no? La solución. ¿Qué está ocurriendo en esta función f, ¿no? Lo que estoy haciendo es, estoy poniendo mi ecuación de segundo grado, pero la convertí en dos ecuaciones de primer grado, en donde yo resuelvo esta sería la velocidad, y resuelvo la posición simultáneamente. Exactamente. Yo recibo un vector U, recibo los datos de cuál es la velocidad actual y la posición actual, y con esos datos calculo f, me da dos datos, y esos dos datos recalculan la velocidad y la posición del siguiente instante de tiempo. ¿Va?